Nosotros, los cristianos, debemos de saber que lo que Dios pone en nosotros no es por nuestra propia fuerza, ni porque nosotros tenemos una gran fe, porque todo lo que nosotros tenemos de echar fuera demonios, de administrar las personas, de hacer que el Espíritu Santo descienda del trono hasta aquí a esta iglesia, no es poder de nosotros solos, sino que eso es Dios que nos está usando a nosotros para que otros se puedan bendecir. No es nuestra fuerza ni nuestra fe, sino el poder de Dios. Amén. Entonces, en esta noche, todos tenemos que tener un corazón dispuesto de saber de que nosotros no hacemos las cosas solas, sino que es Dios que pone el poder en la mano de nosotros para que nosotros podamos predicar el Evangelio, podamos cantar, podamos administrar y podamos echar fuera demonios. Así que no se creen que ese poder de oración, de que puedan sentir el Espíritu Santo, no es cosa de nosotros, sino es cosa que viene desde lo alto, es cosa que viene desde el Rey de Reyes, del Señor de Señores, y esas cosas que nosotros hacemos y sentimos no es por nosotros, sino por Jesús. Amén. El tercer punto dice, una fe que comparte el Evangelio. Nosotros como cristianos debemos compartir el Evangelio en todo momento. No importa que vivimos en otro lugar, cerca de personas que no sean cristianas, porque ahora tenemos las redes sociales por el cual muchos cristianos lo utilizan para poder administrar a otras personas, como es TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Si no podemos hablar directamente de persona en persona, podemos grabar videos, podemos grabar para que otras personas puedan escuchar la palabra de Dios, que otras personas también se puedan administrar, que otras personas puedan escuchar y sentir el Espíritu Santo. Amén. Porque nosotros hoy en día pensamos que las personas vienen a Cristo por sí solos, porque ellos escucharon que la iglesia es buena, sino no, porque han escuchado de seguro a alguien que ha predicado el Evangelio, han visto videos de que Cristo es el único que los salva, porque dice la Biblia que si nosotros nos avergonzamos de Dios aquí en la tierra, Él se avergonzará de nosotros allá en el cielo. Así que nunca debemos de avergonzarnos de Él, porque Él tiene todo poder. Si Él quiere, en este mismo instante nos arrebata la vida, en este mismo instante nos arrebata ese don, en este mismo instante nos arrebata el poder. Así que, para concluir, nunca debemos de pensar que nosotros somos mayor que Dios. Nunca se pongan eso en mente, que si nosotros hacemos algo fue por nosotros, si no fue por la voluntad de Dios. Y nunca tengan miedo de predicar el Evangelio. Nunca tengan miedo de cantar, de adorar y sobre todo de decir que Dios es fiel y que sin Él no somos nada. Hasta aquí mi parte.